Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. Hoy vamos a empezar un nuevo derecho básico de aprendizaje, el cual nos invita a comprender cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas. Entonces, pues lo que vamos a ver es cómo empezaron las independencias, los procesos de independencias en América Latina. Sin embargo, para poder entender las independencias de América Latina tenemos que irnos un poquito en francés. Entonces, pues vamos a empezar desde allí. Y precisamente este primer propósito nos invita a describir la influencia política y económica de las revoluciones francesas e industriales en los procesos de independencia de las colonias americanas. Nosotros ya miramos la revolución industrial, ya tenemos claridad sobre sobre todo cuál fue la influencia económica y la influencia demográfica que tuvo la revolución industrial para Europa, y pues que a partir de ahí también empezó, fue una de las cuotas principales para empezar el colonialismo en Asia y en África. Entonces, pues vamos con la Revolución Francesa, empezando por contarles que la Revolución Francesa fue un proceso social y político, pero para entender la Revolución Francesa tenemos que conocer dos conceptos, uno que es la rebelión y otro que es la revolución. La rebelión es rebelarse contra una ley, rebelarse contra algo sin cambiar el sistema, es una rebelión, pero ya la revolución es rebelarse contra todo el sistema, parar todo y volver a empezar de nuevo, como una nueva historia. Por eso hablamos de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa terminó con un sistema monárquico que venía en Francia e instauró un nuevo sistema político, económico y administrativo en Francia. En esta imagen podemos mirar el pueblo siendo guiado por la libertad, es lo que nos retrata aquí esta obra de arte. Entonces, pues básicamente de eso trata la Revolución Francesa. Ya vamos a ir al detalle en el próximo video de motivación. Sin embargo, pues quiero hacer claridad aquí con unos antecedentes. Eh, la Revolución Francesa fue un proceso que se vino cuajando prácticamente por 100, 200 años. Y eso empezó con lo que fue el romanticismo, la ilustración y el enciclopedismo. ¿Y por qué es importante el romanticismo, la ilustración y el enciclopedismo? Porque fueron unas corrientes académicas, filosóficas, artísticas, musicales, eh, que permitieron como que eh, tumbar ese imaginario de que los reyes actúan por obra y magia, o por obra, perdón, por obra y gracia de Dios, ¿sí? Entonces ellos empiezan a cuestionarse muchas cosas, de que por qué nosotros, y qué tal que de pronto el rey no sea mandado de Dios, sino que, pues, ¿cómo hacemos para consultarle a Dios si en realidad ese rey que nos tocó es o no es enviado por él? Pues porque no todos los reyes tienen esa visión magna, sino que hay reyes que son, digamos, muy pobres de imaginación, que son pobres para reinar. Entonces, pues prácticamente eso es uno de los sucesos que ocurre. El rey Luis XVI no era magno, no era grande para mandar a Francia, y eso trajo mucha pobreza, trajo mucha desilusión, por eso se le rebelaron. Pero bueno, entonces, eh, eh, a ver, entendamos sobre todo el enciclopedismo. El enciclopedismo, pues obviamente fue un movimiento que buscaba articular o concretar el conocimiento en enciclopedias, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pues permitir a la gente que estudiara, porque es que solamente el conocimiento permite la libertad y solamente son libres los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Pues las personas que conocen cuáles son sus derechos y sus deberes. Entonces, pues básicamente eso es algo del enciclopedismo. Está Diderot, Voltaire, Montesquieu. Bueno, hay muchas personas que le apostaron al enciclopedismo. La ilustración pues fue un movimiento más idealista, igual que el romanticismo. eh, Perdón, el romanticismo era más idealista, miraban la vida como con mayor ilusión, ¿sí? Y eso pues también, bueno, vino articulando de cierta manera para que las personas se imaginaran un mundo perfecto, y todo eso pues se fue con el paso de la imaginación a ir articulándolo, concretando. Una década antes se produce la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos,
que esas 13 colonias se independizaron de Inglaterra porque no querían seguir con las peleas religiosas, que los reyes, no querían continuar con las peleas entre protestantes y católicos, no querían continuar con ninguna de las peleas. Entonces, y aparte de eso, pues Europa siempre vivió en guerra y querían era que los de las 13 colonias le mandara impuestos a la corona inglesa y pues los, los habitantes de América no permitieron eso, entonces se independizaron. Y precisamente porque querían liberarse de las guerras religiosas, de los reyes, querían liberarse de todo eso, pues tiene como símbolo el país de la libertad y por eso Francia le regala la estatua de la libertad después a los Estados Unidos, porque son símbolo de la libertad de las 13 colonias. Y finalmente, pues como les decía, resulta que Francia tuvo un momento de mágico esplendor, de máximo esplendor. Dos reyes antes que aquí presentes, del 2016, estuvo Luis XIII, por ejemplo, con Luis XIII y el cardenal Richelieu empezaron a montar lo que se conoció como el Estado absolutista. Y el Estado absolutista era de que el Estado lo podía manejar totalmente el rey, la corona. Resulta que Francia pues tenía muchos condados y ducados que eran manejados por condes y por duques, y muchas veces los condes o los duques tenían más poder que el mismo rey. Entonces, lo que hace, perdón, Richelieu y Luis XIII es empezar a construir un estado absoluto que fuera manejado desde un poder central, en este caso, pues por el rey. Después llega, bueno, Richelieu fallece, queda Mazarino, y con Mazarino pues también llega lo que es Luis XIV. Y Luis XIV pues es conocido como el Rey Sol, porque él decía que el Estado era él, o sea, todo el Estado francés pues radicaba a partir de él y las decisiones de Luis XIV. Entonces pues Luis XIV como Luis XIII fueron grandes reyes, pero sin embargo Luis XV no fue tan grande y Luis XVI fue un total fraude como rey. Entonces Luis XVI se preocupaba más por la vanidad, por la banalidad. Se consiguió una esposa que llamaba María Antonieta y María Antonieta pues también se la pasaba en su banalidad y pues Francia estaba empobrecida, estaba en guerra, los cultivos no daban y pues la gente le protestaba y pues no tenía respuesta. Entonces pues en una de esas protestas la señora María Antonieta respondió eh, pues protestaban porque no tenían comida y entonces respondió pues que coman pastel. Entonces pues esa es una de las frases en la historia, pues que coman pastel que provocaron precisamente que la revuelta de la Revolución Francesa. A partir de ahí como que fue el estallido. Entonces ya viene un desarrollo, el desarrollo pues que prácticamente lo vamos a conocer a partir de los próximos videos, no voy a hablar mucho aquí sobre el desarrollo, sin embargo se dieron grandes etapas, empezaron por las revueltas, empezaron por eh, poner en cautiverio a María Antonieta y a Luis XVI. Ellos intentaron escapar, bueno, después los asesinan, se organizan unas juntas para poner un nuevo gobierno. Ese gobierno pues, se organiza a partir de aquí del enciclopedismo, de lo que es el enciclopedismo, el romanticismo, la ilustración. Ellos habían pensado de que no podía estar el poder en una sola persona, sino que tenía que dividirse. Entonces, una de la importancia de la Revolución Francesa es que se divide el poder, no queda más en una sola persona, porque es que puede pasar lo de Luis XVI, puede que pase lo de Luis XIV, pero pasó lo de Luis XVI y no se puede, un Estado no puede estar a la suerte de que llegue un rey bueno o malo. Entonces empiezan a organizar los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Organizan para que hayan unas personas que organicen, que hagan las leyes, ¿sí? Que es el órgano legislativo. Otro para que las ejecute, que ya sería el ejecutivo, en este caso una especie de presidente, ejecuta las leyes. Y un órgano judicial, que prácticamente ya pues, son los jueces quienes se encargan de investigar y organizan un sistema probatorio. Antes de la Revolución Francesa, pues ustedes le podían decir que usted era bruja porque por X o por Y motivo, pues entonces la mataban y punto. Digamos que no había un sistema probatorio para decir, bueno, esta mujer es bruja, ¿por qué? O este man es brujo, ¿por qué? No, no había un sistema probatorio, muchas veces solamente eh, por decir
o por sospechar, pues condenaban o judicializaban a las personas, no había una seguridad jurídica para nadie. Entonces, pues entre tantas cosas permitió la Revolución Francesa esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Y aquí es donde tenemos que llegar, porque las consecuencias son muchas. Bueno, resulta que después de que la Revolución Francesa iba tomando tanta fuerza y tuvo tres etapas, en una etapa final, pues unas etapas de que ya se estaba desbordando la Revolución Francesa, se volvió una dictadura de los que empezaron la Revolución Francesa, entonces finalmente Napoleón Bonaparte pues da un golpe de estado y se corona emperador de Francia. Y pues acaba ahí la Revolución Francesa y no le pone orden a todo. Resulta que Napoleón eh, invadió España, debilitó a España. Y con ese debilitamiento de España prácticamente nos dio el papayazo para que bueno, los españoles y los franceses son frontera, ¿no? Ellos entran por Cataluña. Entonces invadió España con el cuento de que iba a pasar de algo para Portugal, pero se quedó en España. Napoleón puso a su hermano Pepe Botellas ahí a gobernar y entonces debilitó a la corona española, al rey español lo mandaron a la cárcel y aquí pues efectivamente en América se organizaron unas juntas y buscaron la manera de dar un golpe de Estado. En 1810 se da en Colombia, o perdón, en la Nueva Granada, lo que fue el Jarrón de Llorente, en la Plaza de Bolívar, que fue la primera independencia en 1810. Después Napoleón sale de España, hay una reestructuración del reino, el rey sale de la cárcel, el rey de España sale de la cárcel y vuelve a tomar posesión en España, entonces se viene América viene una reconquista española, que ahí es cuando, en esa reconquista es cuando se da después la batalla de Boyacá, del Pantano de Vargas, y esa batalla que es donde hay una segunda independencia, que es la del 7 de agosto. Nosotros tuvimos dos independencias y esa gran ayuda nos la dio ni más ni menos que Napoleón Bonaparte impulsado desde la Revolución Francesa. Entonces es una de las pequeñas, y aparte de todo el sistema que nos trajimos, ¿no? Porque nos trajimos todo el sistema probatorio, los tres poderes, nos trajimos la enciclopedia Napoleón Bonaparte para que la gente tuviera conocimiento sobre sus libertades y sus derechos y deberes. El man se inventa ni más ni menos que el bachillerato, Napoleón Bonaparte. Entonces nos trajimos todo eso de la Revolución Francesa y a partir de ahí pues montamos el Estado o los estados que conocimos. Entonces pues esa ni más ni menos que las consecuencias o influencia de la Revolución Francesa. Listo, entonces pues para finalizar la ejercitación es realizar una historieta de 6 escenas sobre la Revolución Francesa en la que cuente un antes, un durante y un después de dicha revolución. Para hacer esta historieta contamos con un texto en PDF, que es del libro, también contamos con unos videos y con esta explicación. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer, chicos. Entonces, no siendo más, yo les deseo que pasen un excelente resto de día y Dios los bendiga. Esta clase la vamos a ver en este tema lo vamos a ver en dos clases. Vamos a hacer una historieta, después vamos a hacer otra actividad.